en este salón había muchas personalidades ilustres, profesores, estudiantes. Nadie sabía que aquí, adentro, en la cátedra, estaban escondidos unos guerrilleros de la poesía. Y cuando empezó la sesión solemne, surgieron los guerrilleros de la poesía, armados de pequeños aviones de papel en los cuales había poemas vanguardistas que lanzamos contra nuestros rivales. Terminó todo aquello en un tumulto y en bofetadas, y la ciudad literaria del Renacimiento se convirtió en un verdadero acabamiento. De Octavio Paz se pueden enumerar logros, decir muchas cosas, pero a él lo que le importaba era la palabra. Hasta contando una anécdota se siente su poética. Hace 26 años, a sus 84 años de edad, murió en la casa de Alvarado, ubicada en la calle de Francisco Sosa del barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Conocido por haber obtenido el Premio Nobel de Literatura en 1990 y el Premio Cervantes en 1981, también se le recuerda como uno de los autores más influyentes del siglo XX, por obras como El laberinto de la soledad, Libertad bajo palabra y Piedra de Sol. Aunque a Paz el reconocimiento y la grandeza le llegaron en vida, después de su muerte sigue siendo pilar y sombra para la intelectualidad mexicana. Mi destino no era la vida activa. No quería ser santo ni héroe, tampoco la vida contemplativa del filósofo. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. Poeta, ensayista, traductor y diplomático, fue un hombre preocupado por la difusión de las letras, la vocación crítica y por tender puentes entre disciplinas y culturas. Cuestionado por sus ideas políticas y el rechazo a ciertas actitudes de los militantes de izquierda, Paz fue objeto de diversas afrentas, que al final siguen abonando a que su nombre se cite en la discusión pública. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un aniversario más de la muerte de Octavio Paz, que dejó, y vaya, por supuesto, sigue permeando la herencia, pero que dejó un enorme legado. Pablo Ullosa. Pablo, Manuel, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gabriel Díaz, querido. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Claudia Marcuchetti. Claudia, qué gusto. ¿Cómo estás, queridísimo? Muy contenta de que nos tengas aquí. No, al contrario, yo muy contento de estar aquí con ustedes tres, y bienvenida siempre. Gracias, muchas gracias. Claudia, Pablo. Y mira cómo viene. Vengo preparada. No, bueno, con una de las ediciones más lindas, lo comentábamos con Pablo del Fondo de Cultura. Ajá. Es una edición muy completa y con un prólogo espléndido escrito por el mismo Paz en los años 90, me parece. Qué maravilla. Sí, un prólogo inédito y además correcciones. Yo recomiendo siempre esta edición de toda su obra. Esta comienza con poesía e historia. Obviamente se consideraba más poeta que otra cosa. Lo dice muy claramente aquí y bueno, es un placer leerlo siempre. Una mente brillante. Ahora la edición solo se reedita en Galaxia Gutenberg, unos españoles más pequeños. Sí, una muy buena editorial. Pero esa es más bonita, efectivamente. Lo malo es que ya no la reeditan. Qué maravilla. Es una joyita, por eso la traigo. Por eso la traigo. Nos las viene a presumir Claudia. A ver, la obra de Octavio Paz, que lo trasciende, por supuesto. Uno de los más grandes, quizá el más grande, por lo menos en nuestro país. Pablo, ¿por dónde? Bueno, un milagro del siglo XX mexicano, ¿no? No sé si el más grande, creo que Sor Juana Inés de la Cruz también ocupa un lugar muy, muy especial, igualmente milagroso el caso de Sor Juana, pero vaya, son las cumbres de la poesía mexicana, y Octavio Paz, aparte de que fue pues, el poeta mexicano del siglo XX, destacó también por su enorme curiosidad intelectual. Se interesó por muchísimos temas, desde la India y su relación con los mexicanos, la modernidad, que fue una de sus obsesiones. Obviamente también opinó sobre su tiempo, sobre política de su tiempo, se opuso al PRI hegemónico. Recordemos que su esfinge fue quemada en Reforma cuando se atrevió a criticar a los sandinistas y pedirles elecciones libres. Vean nada más dónde está Daniel Ortega hoy, cuántos años lleva enquistado en el poder, y en su momento su esfinge fue quemada en una manifestación contra él. Y en fin,
traductor de poesía y un gran editor, un animador de la cultura. En torno a él surgieron muchos, o convocó a muchos talentos literarios y a muchos pensadores. Trajo a México grandes acontecimientos intelectuales, en fin, un hombre pues excepcional. Una obra vastísima, Gabriel. Sí, lo que se llama en toda la extensión de la palabra un mexicano universal. Exacto. Le estaba yo comentando aquí a los muchachos que yo lo conocí en un restaurante por allá a mediados de los 80. Me le acerqué y le dije, don Octavio, ¿puedo platicar con usted? Por favor, me dijo, adelante. Le dije, mire, es que yo le tengo que reconocer a usted una cosa que en su tiempo me dolió mucho. Usted me demostró que, dada mi cabal identidad de mexicano, yo soy un hijo de la chingada. Y me dijo, bueno, pero no es personal. Acuérdate usted que es un ensayo. Le dije, no, de veras lo felicito, su obra, etcétera, pero esta reflexión que hace en El laberinto de la soledad, que además fue escrito en el año que yo nací, a propósito, sí, yo iba leyéndolo en un camión, me acuerdo, y desemboqué de pronto en esa noción de que los mexicanos somos hijos de la chingada, ¿no? Entonces, incluido yo. Y hace una explicación soberbia el maestro ahí de por qué estos pruritos, una identidad fragmentada, el choque de las culturas tan contradictorias que se hicieron hicieron un ser como el mexicano muy conflictivo, muy complejo, pues, ¿no? Más digno de sentarse en un diván que estudiarlo en términos históricos, ¿no? Entonces, mi aproximación a Octavio Paz fue El laberinto de la soledad. Fue lo primero que yo leí de él. Y de allí en adelante, pues en cascada todo lo demás. Yo lo voy a decir aquí sin ambajes, me van a ustedes a contradecir, y el público quizá no estará de acuerdo. Para mí es de los mejores poetas en lengua española que hay. Y por supuesto que habrá. Yo, mi principal admiración por Paz es como poeta. Tiene unos poemas verdaderamente increíbles, con temas muy, muy variados. Con licencia, ¿no? Desde el soneto, el verso suelto, hasta el haiku, ¿no? Él exploró todas las formas de escribir poesía. A ver, si le tuvieras que recomendar un par de poemas a quienes nos ven y no se han aproximado a ese Octavio Paz. Pues mira, yo recomendaría Piedra de Sol. Piedra de Sol, que es un poema que a mí me gusta mucho. Incluso largo. Me tomé la libertad de... No venía preparado, pero... que escribe 2 veces, curiosamente, el maestro en el mismo poema, ¿no? Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, ¿sí? Un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Fíjense los maravillas. No, y el poema más largo yo creo que es el de... se me está olvidando ahorita el nombre, al rato nos acordamos. Pero sus ensayos... De sus poemas largos también está Pasado en Claro. Quien se interese por intimidades de su vida, lo va a encontrar en Pasado en Claro, que es más autobiográfico todavía. Libertad bajo palabra también. Libertad bajo palabra es el libro que contiene... Pues, que tiene gran parte de su obra poética. Sí. A veces encontrar todo eso. Pero como ensayista, analista social y político, tenía unos puntos de vista verdaderamente profundos, ¿no? Y al rato quizá podamos profundizar sobre lo que dijo Pablo, su pleito con la izquierda mexicana de su tiempo, ¿no? Que Paz pues, estuvo en la Guerra Civil Española, estuvo en el Congreso de escritores antifascistas, era un marxista-leninista y un hombre de izquierda completísimo, horrorizado por los socialismos realmente existentes, por la falta de respeto a los derechos humanos y a todo lo demás. Se alejó, alguien dice que se reconcilió con el liberalismo, ¿no? Y ya la era de vuelta en adelante, pues es la época paradigmática de Octavio Paz como un pensador liberal, ¿no? Sin duda. Es que, bueno, brevemente solamente, el año clave en la vida de Octavio Paz es 1949, cuando publica justamente Libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra. Que es el año en el que él rompe con el comunismo y con la literatura que se esperaba que escribieran los escritores de izquierda, que era la literatura comprometida, entre comillas, comprometida con la causa política, obviamente. Y cuando Paz rompe con eso,
Y además su amigo francés David Rousset es el que le explica, le denuncia la existencia de campos de concentración en la órbita soviética. Es cuando Paz dice, yo ya no puedo seguir en esto, ¿no? Sí, Perdón. Con todos al contrario, yo estoy fascinada escuchándolo porque yo de política no me ocupo, pero haces bien. Sin duda. Pero qué personaje tan completo, ¿no? Tan reconocido en México y en el mundo. En el mundo. Creo que eso nos queda claro a todos. El premio Nobel habla de ello, sin duda. Yo en lo personal estoy fascinada, o siempre he estado fascinada con su parte erótica, su parte, digamos, porque es de una erudición, de una lucidez, de su reflexión a través de la poesía, pero también este despertar, este florecer que tuvo a partir del amor, ¿no? Porque creo que además fue un hombre que se entregó al amor de muchas maneras, aún en su intelectualidad, en su razonamiento, tenía esta parte erótica. La llama doble para mí es mi favorita. Es un libro que escribió cuando ya era un anciano. Además, entonces creo que, ¿sabes? Es mi manera de aproximarme tal vez a la obra que no es necesariamente la tradicional. Y también creo que es un autor que no es fácil de entender para el gran público. Entonces yo siempre digo, cuando uno quiere aproximarse a él, es buscarle, digamos, otras autores que hayan conocido su obra, platicado de su obra. A mí me gusta mucho Palabras en Libertad de Guadalupe Nettel como ejercicio, justamente lo que hablaban, su amor por la libertad, que también de alguna manera se manifiesta en el amor claro. Erótico, ¿no? La libertad de poder decir, hacer y ser. Y eso creo que está muy bien tratado en las diferentes etapas de su vida, desde los comienzos en México, por supuesto la Guerra Civil Española, ese momento donde se hace parte del grupo antifascista en España, y después los surrealistas en París, todo ese momento de bullición, donde además fue amigo de los grandes autores surrealistas y contemporáneos, desde Sartre, Camus, Breton, en fin, todos, ¿no? Y después la parte oriental, la parte exótica donde tiene, y al final la vuelta a México y el reencuentro con el país que le hizo escribir nada menos que El laberinto de la soledad, que es uno de los grandes libros sobre la mexicanidad, que yo, que no soy mexicana de nacimiento, me reconozco en cada palabra, y muchas veces es un redescubrimiento, ¿no?, de quiénes somos como país y como habitantes de este país, ¿Y ¿no? qué cantidad de procesos le toca observar, le toca acompañar y le toca, digamos, describir, y ahora poder comprenderlos a la distancia? No se entenderían sin esa vena no solamente literaria, sino analítica, sin esa capacidad, digamos, de transmitir ideas y de dejar huella, de dejar pensamientos bien cimentados en sus lectores. Bueno, Octavio Paz hablaba mucho de la imaginación crítica, ¿no? Al contrario que otros grandes poetas españoles líricos, en Octavio Paz siempre hay un choque entre la poesía lírica y el pensamiento crítico, ¿no? Y ese es su afán de hacer una poesía moderna. Por ejemplo, en España muchos poetas siguieron escribiendo poesía más tradicional, más intimista, sin tener esta visión crítica del mundo y de los procesos históricos que tenía Octavio Paz, y eso enriqueció mucho toda su obra, no solamente su obra ensayística, sino también su poesía. Se ve, por ejemplo, en Piedra de Sol, que es hay pasajes históricos muy importantes, ¿no? Madrid, 1937, los dos se desnudaron y se amaron por defender su ración de paraíso, etcétera, etcétera, donde cuenta una escena erótica en medio de la guerra. En fin, yo creo que eso es algo que se aprecia mucho en Octavio Paz. Otros premios Nobel, por ejemplo, simplemente para irnos a Latinoamérica, Pablo Neruda, un gran poeta lírico, pero ni de chiste tenía esa obra crítica, ni esa capacidad de análisis de la realidad que tuvo Octavio Paz. Y eso lo vuelve una figura muy singular, e insisto, en esta obsesión que él tenía por mirar a un mundo más moderno, ¿no? Yo siempre pregunto qué pensaría Paz de lo que estamos viendo hoy en día,
Y muy brevemente... ¿Y cómo lo describiría? ¿Y cómo lo describiría? Sí. Porque estamos viendo, digamos, el principio del fin de la modernidad a la que tanto aspiraba Octavio Paz. Eso, tengo esa impresión, ¿no? Y ya que Gabriel citó unos versos de Octavio Paz, yo quiero citar otros, porque fueron realmente el primer poema que leí en mi vida. Cuando, digamos, yo era chiquito, pues me daban... versos, había concursos de recitar, ¿no? Pero ibas y recitabas versos como un loro, sin sentir absolutamente nada, ni lo que estabas diciendo, ¿no? Y en una librería en Tecamachalco yo me encontré su libro Salamandra, y hay un poema que a mí como adolescente me impactó muchísimo, se llama Garabato. Con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas en la pared de nadie. En la puerta prohibida, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. Muy erótico, ¿eh? Muy erótico. No, y yo lo he dicho. Lo que diría Paz de nuestros tiempos, porque muchos de sus ensayos y libros son tremendamente de actualidad. Sí, como nada más pensar en el logro filantrópico. El logro filantrópico es una crítica despiadada al estatismo. Seguimos usando esa metáfora, la hemos usado en el programa muchas veces. Seguimos usando el logro filantrópico, ¿no? El Estado tutelar, el Estado pródigo, el que da, el dadivoso, junto con una democracia peticionaria. Y que es un logro en el fondo. Y que es un logro en el fondo, ¿no? Autoritario. Y esta contradicción, esta tensión que se reveló en el coloquio de invierno cuando Vargas Llosa salió con la famosa dictadura perfecta, ahí Paz quiso detenerlo, lo detuvo, de hecho, le dijo, no, a ver, espérate, Mario, no se trata de una dictadura perfecta, ni blanda, ni dura. México es un país de partido hegemónico, de partido prácticamente único, decía, por amor a la precisión, y eso se quedó mucho. Y el otro es el de Tiempo Nublado. En Tiempo Nublado no solo unen la historia, y hace una comparación interesantísima entre las raíces de los Estados Unidos y las raíces de México, que se ha repetido mucho, pero Paz la pone magistralmente. Los norteamericanos, los gringos, no tienen pasado, o su pasado lo tienen en Europa, ¿sí? No tienen un pasado que integrar. Los mexicanos sí. Los mexicanos tenemos, antes de que llegaran los españoles, una historia amplísima, muy difícil de integrar con la llegada de los españoles, que es lo que estudia él en el laberinto de la soledad. Pero la clave de la modernidad apunta, él decía, a esta visión del mundo liberal basada en los factores que verdaderamente provocaron desarrollo, ¿no? Y habla lo mismo que Weber del protestantismo y su influencia en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y ahí deja velada una crítica que va siempre a casa nublado. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese anclaje con el pasado que nos jala cada vez que hay un movimiento progresista. Queremos refugiarnos otra vez en la madre anterior, en las culturas ancestrales, etcétera, etcétera, y nos rehusamos a ver la luz al final del túnel, que es precisamente esta combinación de libertades con despliegue económico. A ver, pero interesante, la vigencia de Octavio Paz, aunque hay una evolución también, es decir, el Paz de la década de los 50, 60 no es el mismo que el de la década de los 80. Hay una evolución también que permite, digamos, ir dibujando a la sociedad. Creo que siempre fue un hombre en búsqueda, un hombre que buscaba y que siempre estuvo casado con la modernidad, y en eso, incluso como soy representante del sexo femenino en esta mesa, debo de decir que si bien en un contexto, como bien lo dices, muy distinto en los años 50, ¿verdad?, donde se seguían ciertos cánones y normas de comportamientos, él tuvo un reconocimiento que muchas veces hoy en día no es tan claro a la obra de Elena Garro, su esposa, y por supuesto a la de Sor Juana Inés. Es decir, tenía el primero que descubrió y empujó y aplaudió a Elena Garro, que hoy estamos redescubriendo con todo el derecho, que es una de las grandes escritoras de México, fue precisamente Octavio. Y la primera que lo reconoció fue ella misma, en entrevista en La Jornada, en el libro de Elena Poniatowska, que estaba yo escuchando justamente como audiolibro. Y eso, la verdad, me da mucho gusto, porque es un hombre que estaba así adelantado a su tiempo. En ese entonces no se reconocía el talento en la literatura
literatura de las mujeres, ¿no? Había muchas mujeres olvidadas y él empujó muchísimo a Elena. Si bien, por supuesto, los dramas que vienen de los desencuentros de pareja, que todos conocemos bien y bueno, son inevitables, creo que él sí tenía un respeto por la literatura femenina o la literatura de mujer, no sé, ya no se llama así, ¿verdad? Pero dedicó un libro a Sor Juana, ¿no? Sí. Además, exacto. Entonces, es inagotable, no va a ganar el tiempo, pero es inagotable esto. Podríamos hablar horas y horas de Octavio Paz. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Pablo, Manuel. Buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásala bien.